Muy buenos días, mi nombre es Ignacio Mendoza y hoy vamos a tratar sobre las parasitosis más frecuentes en la edad pediátrica, correspondiente a la rotación por medicina comunitaria. Bueno, primero que nada vamos a mencionar que las enfermedades parasitarias constituyen una de las causas de morbilidad más frecuentes en la edad pediátrica, tanto en recién nacidos, preescolares y escolares en Latinoamérica se ha determinado gran incidencia de estas parasitosis, tornándose en una carga, por supuesto, económica para la familia y para la sociedad. Las áreas más afectadas serían las áreas suburbanas y rurales. Ahora, vamos a iniciar con la primera parasitosis, que sería la ascariasis, cuyo agente etiológico es el Ascaris lumbricoides, perteneciente a la clase Nemátoda, y estos helmintos son los parásitos más grandes y comunes encontrados en los seres humanos. La migración larvaria pulmonar va a ser la principal etiología de los síntomas, y el hábitat definitivo de estos parásitos ya en la edad adulta sería la vía digestiva, principalmente el intestino delgado. Hablando un poco sobre el Ascaris lumbricoides, decimos que la epidemiología es la helmintiasis más común, es más frecuente en la edad preescolar y es más frecuente en países tropicales e intertropicales como el nuestro. La transmisión de esta parasitosis es principalmente fecal-oral, por consumir alimentos y agua contaminada con los huevos del parásito. Para entender un poco mejor lo que serían los signos y síntomas, vamos a hablar del ciclo evolutivo del Ascaris lumbricoides. Sabemos que el hábitat definitivo de este parásito sería el intestino delgado, donde encontramos la forma adulta. Una vez que ocurre la cópula entre el macho y la hembra, va a producir los huevos. Estos huevos van a ser eliminados en las heces a través del ano. Cuando hay una disposición inadecuada de excretas, como es el caso que las heces se producen en el medio externo, esto va a favorecer que los huevos pasen de una forma infértil al estar en contacto con el dióxido de carbono a su forma fértil, y posteriormente contaminen tanto el agua o los alimentos de consumo para el humano. Una vez que los huevos entran a la vía digestiva, estos van a eclosionar en la luz intestinal y van a permitir la salida de las larvas del parásito. Estas larvas perforan la pared intestinal y mediante la circulación enterohepática van a llegar a la vena cava inferior, determinando su llegada a la cavidad derecha del corazón, posteriormente a las arterias pulmonares, y aquí es donde a nivel del lecho capilar pulmonar rompen este lecho y permiten su salida a la luz alveolar, permitiendo su ascenso por la vía respiratoria y luego posteriormente ser deglutidas nuevamente a la vía digestiva, donde ya proceden a su forma adulta, determinando su hábitat definitivo en el intestino delgado. Ahora, esto nos hace entender un poco más fácil la patogenia de la enfermedad, determinando que las lesiones pueden ser a nivel pulmonar, determinando pequeñas hemorragias, hipersensibilidad a los componentes de las larvas cuando van pasando por esta vía, reacciones inflamatorias, por supuesto, y lesiones digestivas que pueden causar lesiones ya sean tóxicas o traumáticas, que vamos a ver más adelante. La patogenia puede ser por distintos factores. Por el tamaño, la cantidad de parásitos que se encuentren a nivel digestivo pueden causar en diversos casos obstrucciones intestinales. La capacidad migratoria del parásito también va a determinar patogenia. En la sintomatología de la enfermedad pueden ser vectores de distintos gérmenes, y el poder de perforación de las vísceras también va a ser un factor determinante de la patogenia. Ahora, la clínica puede ir desde una forma sintomática cuando la cantidad de parásitos es bastante mínima. Puede haber síntomas inespecíficos, como pueden ser trastornos del sueño, o incluso en los niños pueden llegar a haber convulsiones, y puede haber síntomas más específicos causados por la emigración de las larvas a nivel pulmonar o los gusanos adultos a nivel del tubo digestivo. Entonces, a nivel pulmonar, vemos que las larvas pueden causar una neumonitis, caracterizando el síndrome de Loeffler, que se caracteriza por una tos, fiebre y una hematología completa, determinando un contagio total de glóbulos blancos con predominio de eosinófilos, una eosinofilia.
caracterizándose también por tos espasmódica, una expectoración de tipo mucosa, fiebre elevada, urticaria y ocasionalmente puede haber hemoptisis. También vemos que las formas adultas a nivel gástrico pueden determinar ocasionando dolor abdominal, más que todo a nivel de epigastrio, puede haber náuseas matutinas, en ocasiones puede haber diarrea y retraso del crecimiento pondoestatural, que es una de las cosas más frecuentes que se ve. Y es importante el tratamiento de todas estas parasitosis por las complicaciones que se pueden visualizar, como son las migraciones erráticas, determinando salida del parásito por la boca o la nariz, pueden introducirse en el colédoco causando colecistitis agudas, en el conducto de Wilson causando pancreatitis aguda, en el hígado causando acceso hepático o causando obstrucción intestinal por un ovillo de parásitos o una bola de Ascaris, determinando obstrucciones tanto parcial o total. Invaginación intestinal y ovóvulo también pueden causar. Apendicitis aguda no es tan frecuente con este parásito, pero pudiera presentarse, y también perforación del intestino determinando una peritonitis séptica. Ahora, el diagnóstico principalmente es clínico epidemiológico. La clínica del paciente nos determina una tos, fiebre, dificultad respiratoria, dolor abdominal y un examen de heces que sería el método diagnóstico de elección determinando los huevos del parásito. Puede haber una eosinofilia moderada. Dependiendo de la clínica del paciente se le puede determinar un ecosonograma abdominal y ya en casos mucho más avanzados se puede determinar por una endoscopia digestiva la presencia del parásito, pero esto no sería nuestro método diagnóstico de elección. El tratamiento principalmente va a ser con piperacina a dosis de 100 miligramos por kilogramo de peso al día por 3 días cada 12 horas, con un máximo de 3 gramos en la dosis. Las presentaciones pueden ser al 20%, al 15% o al 10%, determinando distintas concentraciones dependiendo de cada presentación. Como segunda opción podemos utilizar el mebendazol en menores de 2 años después de terminar la dosis de piperacina a dosis de 100 miligramos por 3 días cada 12 horas o una dosis única de 500 miligramos. También se puede usar el albendazol en mayores de 2 años a 400 miligramos en dosis única, que no es el más recomendable, pero bueno, pudiera usarse también. El pomoato de pirantel a dosis de 10 miligramos por kilogramo de peso en dosis única y máximo de 1 gramo. Tenemos que tener en cuenta la profilaxis o la prevención de estas parasitosis, evitando las reinfestaciones. ¿Cómo sería esto? Mediante la educación sanitaria, hervir o filtrar el agua de consumo, lavar las manos después y antes de comer, uso de sanitarios y o letrinas y evitar malos hábitos higiénicos. La higiene personal, fomentarla, cortar uñas y mantenerlas limpias, cambiar diariamente la ropa de la cama y a los niños se debe fomentar el dormir solos. Ok, vamos a hablar de otra parasitosis también causada por el mintos, la cual sería la necatoriasis, cuyo agente etiológico es el Necator americano. El hábitat definitivo es la mucosa intestinal del duodeno y proximal del yeyuno también se puede encontrar el Necator. La epidemiología de este parásito, se ve más que todo en países tropicales y subtropicales como el nuestro. Evolucionan en suelos arenosos, cálidos y con sombra, y frecuentemente se ve más que todo en preescolares y escolares. La infestación se ve por la penetración de la larva por la piel y sobre todo en los pies, cuando las personas tienen el pie descalzo en este tipo de hábitats. Por tanto, en la población rural es la más frecuente. Si hablamos un poco del ciclo evolutivo de este parásito, decimos que su hábitat definitivo va a ser, como ya mencionamos, el duodeno y la región proximal del yeyuno, determinando que una vez ocurre la oviposición de los huevos, estos son expulsados al medio ambiente por las heces. Una vez que están en el medio externo, la larva del primer estadio se encuentra libremente en el ambiente. Si posteriormente ocurre que un hospedador susceptible pasa por esta zona con pies descalzos, estas larvas van a tener ionotropismo positivo, lo cual se facilita que por la temperatura del huésped facilite la penetración de la larva la piel de esta. Estas van a penetrar la vía linfática y sanguínea, principalmente venosa,
del huésped, llegando al corazón derecho, al pulmón, permitiendo casi muy parecido a lo que vimos el ciclo evolutivo de las Ascaris lumbricoides. Estas van a determinar su ascenso por la vía respiratoria, luego serán deglutidos y finalmente llegarán al tracto digestivo en su hábitat definitivo, el duodeno, su forma adulta. Es importante saber que, una de las principales síntomas de esta parasitosis, que ya los vamos a ver, es la anemia. Este parásito es capaz de ingerir entre el 0,35 a 0,65 mililitros de sangre al día. Entonces la clínica va a ser en base a este ciclo biológico, que vamos a tener que hay síntomas y signos primarios. Primarios porque van a ser de la penetración del parásito en la piel. Vamos a tener sensación punzante después de la penetración, va a haber dermatitis y reacciones alérgicas, erupción serpinginosa, pruriginoso o placas urticariformes e inflamación. En el sitio respiratorio, al paso del parásito por esta vía, puede causar faringitis, laringitis o el síndrome de Loeffler, que ya lo mencionamos en ascariasis. A nivel gastrointestinal, que sería su hábitat definitivo, puede determinarse dolor abdominal, dispepsia, epigastralgia, puede haber una calmia postpandrial, vómitos, náuseas, también puede haber flatulencias, febrícula, anorexia y alteraciones del estado general. Con respecto a los síntomas y síntomas secundarios, que estos sí ya serían determinantes de la acción propia del parásito y de la reacción del cuerpo hacia el parásito, vamos a tener que la anemia en esta parasitosis es microcítica, hipocrómica y es progresiva, puede ser crónica. A haber palidez terrosa, piel seca y áspera, el paciente va a tener astenia, puede tener cefaleas, mareo, disnea, palpitaciones y taquicardias, que serían, digamos que, consecuencia de la anemia, y el infantilismo necatoriásico, que sería un trastorno del crecimiento y trastorno mental causado por la parasitosis. El diagnóstico también va a ser clínico epidemiológico, sabiendo que la persona procede de un medio rural, que tiene calzado inadecuado, que tiene malos hábitos alimentarios y condiciones económicas inadecuadas. Un examen físico, por supuesto, le podemos determinar mediante una hematología completa, pero el examen de heces va a ser nuestro método diagnóstico de elección, donde vamos a visualizar los huevos por flotación con el método de Willis, ya que ellos son muy livianos y permiten el ascenso en una solución de alta densidad. El método cuantitativo de Stoll se estima para saber la carga parasitaria del paciente. Esto ya sería más específico. También se puede hacer diagnóstico si la anemia es muy marcada por sangre oculta en heces, determinación de hierro sérico, la hematología completa, donde vamos a ver una anemia microcítica hipocrómica y eosinofila. Y esto, por supuesto, ya es en el contexto del manejo del paciente. Muy bien, vamos a hablar ahora sobre la tricuriasis causados por el Trichuris trichuria, o también llamado tricocéfalo. Este va a ser un nematode que afecta tanto a niños como a adultos. Es el tercer lugar en frecuencia a nivel mundial. Es prevalente en zonas tanto rurales como urbanas, como las otras parasitosis que ya habíamos mencionado. La transmisión es fecal oral, alimentos y aguas contaminadas, principalmente se da la contaminación por ellas y se infectan, y se encuentran más frecuentes en los trópicos. Mencionando el ciclo evolutivo de este parásito, es muy parecido a los mencionados anteriormente. El hábitat definitivo del Trichuris trichura va a ser el ciego, o sea, sería el intestino grueso, su porción cecal, determinando que una vez ocurre la oviposición de los huevos, estos van a salir por las heces a través del ano al medio ambiente. Y una vez que estos huevos están en el medio ambiente, ocurre lo que sería la fertilización del huevo, y una vez por una disposición inadecuada de excretas, estas van a contaminar el agua y los alimentos de consumo, determinando que el parásito ingrese al cuerpo, donde van a encontrarse en el tracto digestivo en su hábitat definitivo, que sería el colon, más que todo a nivel fecal. Entonces, con respecto a la patogenia, vamos a ver que estos se localizan habitualmente en el ciego, como ya habíamos dicho. Los tricocéfalos van a introducir sus 2/3 anteriores en la mucosa intestinal. Si podemos ver en esta imagen, vemos que
su porción anterior es muy delgada. Esta porción anterior ellas le introducen dentro de la mucosa intestinal y esto es una de las principales acciones traumáticas que nos va a causar los síntomas. Los vermes utilizan la sangre del paciente para su alimentación, entonces también pueden cursar con anemia. Y la infectación masiva puede causar una mucosa intestinal que sea muy friable, puede causar prolapso rectal y hay trastornos en la absorción del hierro. Respecto a la clínica, vamos a tener evacuaciones que son frecuentes por volumen, a veces puede haber con sangre, diarreicas, náuseas y vómitos, dolor abdominal, por supuesto, una anemia hipocrómica, va a haber pérdida de peso, en casos puede haber prolapso rectal que se va a producir por una infestación masiva de parásitos, debilitamiento de la mucosa rectal, relajamiento del esfínter y la diarrea crónica. Entonces, el diagnóstico, como vimos anteriormente, es un diagnóstico clínico epidemiológico determinando factores de riesgo para la parasitosis y vamos a utilizar el examen de heces con el método de Kato y directo, que sería el ideal para esta parasitosis. Con respecto al tratamiento, aquí tenemos de elección el mebendazol o el albendazol, a dosis similares que sería de 100 miligramos que dosis cada 12 horas por 3 días o el albendazol a 400 miligramos en dosis única y debemos repetir a los 15 días. También podemos determinar el uso de pomato de oxantel de 10 a 20 miligramos por kilogramo de peso, dosis única. La profilaxis, sería igual que las parasitosis anteriores, la educación sanitaria de la población, la adecuada posición discreta, no utilizar heces humanas como abono, muy importante en el medio rural, el tratamiento de la parasitosis, hervir o filtrar el agua de consumo y lavar bien los alimentos. Y por último vamos a hablar de la enterobiasis o enterobius causada por el Enterobius vermicularis. Es importante saber dentro de la transmisión de este parásito que tiene una característica que se ve en los niños, que puede ser la contaminación ano, mano, boca o por objetos y el polvo, ya que como vamos a ver en el ciclo evolutivo, estas se van a localizar principalmente en el ciego, donde la hembra viaja a la región perianal para ocurrir la ovipostura de los huevos. Una vez que estos huevos se localizan a nivel perianal, pueden pasar a la ropa y pueden llegar al suelo también, causando mucho prurito a nivel de la zona que puede conllevar a que el niño o el adulto se rasque esta zona y luego posteriormente vuelva a introducir los huevos a su cavidad oral, determinando una autoinfección. Los huevos pueden ser deglutidos pasando al estómago y llegando al intestino. Las manifestaciones clínicas principalmente puede ser asintomático, lo más frecuente es un prurito perianal que es nocturno, puede causar insomnio, astenia y a nivel de los genitales pueden encontrarse tanto en la región perianal como en la región vaginal en las niñas. El diagnóstico también es clínico epidemiológico, importante los antecedentes del paciente y acá el método diagnóstico de elección sería la cinta adhesiva transparente, determinando o visualizando tanto los huevos o puede ser la parásita o el parásito hembra o correndo la ovipostura colocando la cinta adhesiva transparente en la región perianal o perineal y visualizando por el microscopio. Entonces, en el caso del tratamiento, aquí vamos a utilizar el mebendazol y el albendazol a las mismas dosis ya mencionadas anteriormente. Importante el tratamiento que sea familiar. En estos casos debemos tratar a toda la familia porque si no vamos a estar en constante autoinfección o heteroinfección dentro de la casa. Debemos mejorar las condiciones, por supuesto, higiénicas de las personas y nutricionales del paciente. Y esto sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad.